versus indigenismo. Bueno, acá tenemos pensado una mesa, un eje bastante complejo, y va a empezar una hermana a quien ya estamos escuchando de fondo, ¿no? La hermana Elisa Cazón, ¿no? Con una exposición artística, y vamos a empezar por ahí, hermanos. Disculpen el retraso, pero vamos a cambiar un poco la lógica de la estructura que teníamos pensado. Adelante, hermana Elisa. Voy a dejar espejitos de colores a los costados del escenario según lo que vaya sucediendo. Algunas palabras que ustedes crean son espejitos de colores para nosotros. Están invitados a acercarse y jugar con los espejitos de colores. Muchas gracias. Hermana Elisa. ¿Cómo continuar? Bueno, ya saben, de acuerdo a las ideas que le vayan surgiendo de la charla,
mediante los espejitos de colores pueden escribir un mensaje, una frase, algo que se les ocurra, y podemos continuar con esta performance artística, ¿no? Teníamos pensado 3 exposiciones de índole más académica, si se quiere. Vamos a empezar con la hermana Daniela Noemí Loredo, la hermana Mimí, con su trabajo que se llama Epistemicidio y Fausto Reinaga. Adelante, hermana Mimí. Buenas tardes. Bueno, a continuación les leo mi trabajo que se titula Epistemicidio y Fausto Reinaga. Fausto Reinaga comienza su obra La Revolución India diciéndonos: no soy escritor ni literario mestizo, yo soy indio, un indio que piensa, que hace ideas, que crea ideas. A partir de esta premisa desarrollada por Fausto Reinaga, me propongo analizar brevemente la primera parte de su obra La Revolución India, siguiendo la noción de epistemicidio planteada por Ramón Grosfoguel en el artículo Racismo, Sexismo, Epistemicidio. Grosfoguel nos dice que el racismo, sexismo epistémico que funda a las estructuras de conocimiento de las universidades occidentalizadas se da a partir del privilegio epistémico del hombre occidental, siendo así esta condición de privilegio un claro resultado del proceso histórico de 4 genocidios epistemicidios acaecidos durante el largo siglo XVI contra la población judía, musulmana, en la conquista del Al-Andalus, contra los pueblos indígenas en la conquista del continente americano, contra los africanos raptados y esclavizados en el continente americano y contra las mujeres quemadas vivas bajo acusaciones de brujería en Europa. Al asentarse, al decir de Grosfoguel, el conocimiento producido por unos cuantos hombres de Italia, Francia, Inglaterra, Alemania y los Estados Unidos como un único canon de pensamiento en todas las disciplinas de las ciencias humanas mediante un proceso sociohistórico en la formación temprana del sistema mundo. No solo se ha monopolizado la autoridad del conocimiento en el mundo en manos de quienes detentan también a su vez el poder real geopolítico, sino también se ha incurrido en un epistemicidio. Este epistemicidio, fruto de un genocidio, aniquila toda validez de conocimiento en las disciplinas de la universidad occidentalizada, de cualquier conocimiento que pretenda situarse desde la corpopolítica. Esta tradición de pensamiento occidental con pretensión de universalidad unívoca es entendida como resultado de la filosofía cartesiana, en la cual ya Dussel nos advierte: el ego cogito cartesiano es un ego cónquero. La pretensión de un yo abstracto, no localizado, no situado, conlleva producir conocimiento desde un no lugar, en donde se coloca este yo pienso en una ambición de divinidad, bastándose a sí mismo como fundamento del conocimiento. Y una vez que este yo, hombre, europeo y cristiano, conquistó el mundo, conquistó también todo criterio de validez para la producción de la ciencia y el conocimiento. Ahora bien, siguiendo esta noción de epistemicidio desarrollada por Grosfoguel, podemos analizar lo que nos enfatiza Fausto Reinaga cuando escribe La Revolución India. Muy contrariamente a ese yo abstracto cartesiano, Fausto se posiciona desde su particularidad de ser indio, indio escrito con minúscula, detalle no menor, indio siguiendo la gramática de la lengua colonial, escrito en virtud de adjetivo calificativo y cargado de una connotación peyorativa, pero no así como sustantivo. El indio con minúscula no es sujeto, y desde aquí, ya en las primeras líneas de la Revolución India, podemos captar por qué al reconocerse Fausto como indio, lo está haciendo para visibilizar ese lugar de no lugar
en el cual el epistemicidio de la colonización a base de genocidio y perpetuación de estructuras de poder impuestas lo ha colocado como inválido, como irrelevante, como inferior, y desde este lugar Fausto se va a posicionar para escribir: quien detenta el poder de la estructura social también detenta la validez epistémica, la validez de lo que es considerado conocimiento. Fausto nos recalca enfáticamente la creación de su pensamiento en un contexto donde se ha considerado a lo que no entraba dentro de los cánones europeos del yo pienso, del yo conquisto, como impensante. Este peso del colonialismo, este lugar de silencio, es justamente lo que viene a recalcar en la Revolución India, y no solamente lo manifiesta, sino también proclama la inminente Revolución India que advendrá y hará aullar de dolor y llorar sangre a partir de sus palabras. No solamente es un indio que piensa, es un indio capaz de crear una ideología y capaz también de revolucionar, de poner de pie a todos los indios con sed de romper toda sumisión, toda dominación epistémica perpetuada por la colonización, aún latente en los tiempos de Fausto, aún presente cuando escribe Grofogel y aún viva cuando estamos haciendo este análisis. Una verdad manchada carece de autoridad. En esta premisa, Fausto Reinaga, quien arroja el nombre europeo y en búsqueda de lo genuino toma el nombre Rupak Katari, nos está indicando lo que anteriormente desarrollé sobre cómo la verdad epistémica con pretensión de universalidad, con validez unívoca de lo que es conocimiento, es una verdad manchada de sangre, una verdad a base de ego cónquero, una verdad a base de genocidio y consiguiente epistemicidio, por lo cual el autor de la Revolución India nos recalca la necesidad de rebelión frente a esta dominación que no es autoridad alguna. Al vislumbrar esto, Rupak Katari remarca que el deseo de servidumbre del indio no puede realizarse, rompiendo esta voluntad de servidumbre, nombrando en lengua quechua aymara, coloca la episteme india en un lugar, como afirmación y negación en sentido político, está latente en cada línea escrita por Reinaga y se autoafirma como ideología. Una verdad manchada es una tiranía, por lo tanto carece de autoridad. La superestructura canalla que como una nebulosa encubre la explotación de esclavista de la raza india. Occidente es un sistema social individualista de propiedad privada. Resulta interesante advertir cómo en estas líneas de la Revolución India Reinaga nos señala lo que Grofogel planteaba, el ego cogito, un ego varón, europeo, occidental y cristiano. Grofogel en su artículo se detiene en el término de cristianismo y lo distingue de la cristiandad. Nos advierte cómo este surge a partir de la adopción por Constantino de esta identidad religiosa al Imperio Romano. El Imperio Romano, árbol de Occidente, claramente funda todo su dominio a partir de la concepción jurídica de la propiedad privada. No es un dato menor que Reinaga haya sido abogado y haya podido vislumbrar este énfasis normativo de la superestructura de Occidente en base a la protección de la propiedad privada, amparada por el marco de la normativa jurídica, en la cual el Imperio Romano aún al día de hoy sigue vigente, si comprendemos al Estado como una estructura social con base en el ordenamiento jurídico de Occidente. En conclusión, y una vez plasmada esta relación entre la noción de epistemicidio y la obra de Fausto Reinaga, me queda la reflexión a manera de pregunta. ¿Es Occidente solo un mero tirano disfrazado de bondad cristiana que nos impone una superestructura de dominio, legitimando su validez de señalar qué es conocimiento y qué no, a base de genocidio y epistemicidios,
¿Cómo podemos revertir esto? Gracias, Mimi. Al final de las 3 exposiciones, quienes deseen hacer preguntas, el micrófono va a estar abierto. ¿Querés continuar vos, Lucas? Bueno, Lucas nos va a presentar su trabajo que se llama Conflicto Territorial, análisis del discurso bajo una mirada indianista e indigenista. Adelante, Lucas. Bueno, primero saludar y nada, es la primera vez que estoy presentando un trabajo así como donde bueno, voy a explicar varias cositas que tienen que ver con el tema de cómo se presenta el término indianista, indigenista dentro de los medios de comunicación y cuáles son las confusiones que hacemos notar, ¿no? Y que por ahí el ojo común no lo toma en cuenta y se presta a confusiones y al aval de muchos proyectos extractivistas que hoy vemos, ¿no? En la Puna Jujeña, en la Quebrada, en la Yunga y a lo largo y ancho de la Vía Yala. Bueno, el término indigenismo, indianismo, no es común tenerlo en cuenta a la hora de leer y analizar los distintos medios de comunicación. Son dos posturas antagónicas en contragolpe que en primer lugar confunden la opinión pública y en segundo se expresa en posición de desmentir dichos sentidos generados por los medios hegemónicos. Dos definiciones que tienen distintas expresiones, tanto político como ideológico, que describen la finalidad que muchas veces el ojo común no lo tiene en cuenta. En otras palabras, son las consecuentes de grandes conflictos de lucha y resistencia de nuestro pueblo. Según Fausto Reinaga, para definir qué es indigenismo, nos dice que es una corriente literaria, política y social que puede ser de izquierda como así también de derecha. Una ideología producida por no indígenas acerca de su objeto indígena. Entonces, el indigenismo busca incorporar al indígena a la sociedad occidental, lo que implica desindianizarlo, acholarlo o mestizarlo, subordinándolo a la cultura dominante. No busca la liberación indígena en sí, sino la integración a los estados-naciones modernos, del profe Gustavo Cruz. Y también la definición de indianismo, por el contrario, se pone como una ideología política de y para la liberación del indio, creada por el propio indio. El indianismo toma la voz india de la boca del colonizador y la asume como un grito de guerra en pos de la liberación. Las comunidades originarias son el blanco fácil del modelo capitalista de desarrollo sustentable de esta nueva matriz productiva de políticas que van desde el turismo a la conservación del medio ambiente y del espectáculo al aval autorizado de explotación de nuestros bienes naturales. El indigenismo muestra en sentido crítico la miseria del indio, en contrapropuesta a lo que pretende el indianismo, que no es más que la recuperación de nuestros valores culturales, de su nación ancestral, donde se reafirma como un sujeto político. Los distintos medios de producción capitalista, tanto desde la izquierda clásica a las viejas y nuevas derechas que hoy son tendencias con la presidencia de Milei, usan el término indigenista al indio, al ser andino, que a lo largo de la historia los pueblos originarios fueron experimentando diversos tipos de violencia de las que no son parte de la agenda diaria de los grandes medios de comunicación, pero sí son mostrados desde la moral social, que no es más que otra nota de color en la sección de cultura y medio ambiente o spot publicitario de una campaña política, de la foto que se toma el turista blanco para su álbum de recuerdo, el indígena que dice sí a un futuro de progreso y bienestar, o el delincuente que es mostrado como salvaje y analfabeto destinado a la caridad. El problema, entre otros, que también buscaremos desarrollar, es desde dónde se para el narrador que escribe las notas, ¿no? La objetividad del sujeto objetivante, nos plantea Bourdieu, que nos refiere al lugar de donde se posiciona las distintas narraciones, y más si es un hermano, hermana, hermanes de una comunidad. En este punto es clave aclarar que juegan distintas posiciones, como por ejemplo el decir no a la mega minería en concepto indianista y el no a la mega minería
o sí, pero en ciertas condiciones, una mirada indigenista. Las dos pueden ser valiosas a la hora de publicar un artículo porque son casi imposibles expulsar a Mina del Aguilar, como ejemplo, pero es una lucha en resistencia para que no se instalen más Mina del Aguilar. Una reflexión que hace al debate y a la oposición nuevamente del indianismo en respuesta a lo que pregona un medio de discurso indigenista. Las respuestas son: la gente quiere trabajar en concepto capitalista versus la gente quiere cultivar en concepto indianista. El hecho de denunciar los distintos atropellos que generan las políticas extractivas a lo largo y ancho de la Via Yala, la recomposición, la remediación y el reconocimiento de nuestros pueblos ancestrales, decir que es un rotundo no a la mega minería y que nos dejen en paz, por los distintos fundamentos que la ciencia y el conocimiento ancestral nos puedan brindar. En tanto así, los grandes medios de comunicación juegan con esta dicotomía como si fuera una partida de ajedrez, de un paso y esperar a ver cuál es el siguiente paso a dar, y acá entramos en el desarrollo de este trabajo, que es, ¿no?, digamos, planteamos el problema, cuál es la mirada, cómo y de qué manera las representaciones sociales y condiciones de producción de sentido impactan en los conflictos territoriales y en la sociedad. Pasamos ahí primero que era un spot publicitario, que era... O pasamos directamente a lo de litioargentina.com. Jujuy es nuestra gente, nuestra cultura, nuestro patrimonio. Jujuy es paisaje y naturaleza. Es nuestro hogar y el de la biodiversidad. Generamos energías limpias con los parques solares de Cauchari, que colaboran con la mitigación al cambio climático, produciendo un promedio anual de 740.000 kWh de energía renovable. Tenemos pueblos y escuelas solares y un sistema de generación de energía solar distribuida. Trabajamos a reducir los gases de efecto invernadero a través del programa provincial GIRSO. Con la adecuada gestión integral de residuos sólidos urbanos, erradicamos 16 basurales a cielo abierto. Bueno, quería mostrar esto como el spot publicitario, ¿no?, de un Jujuy verde se para frente a la discusión y a cómo se van mostrando los distintos discursos que generan los medios hegemónicos, ¿no? Y ahí me gustaría pasar a la primera imagen, que es Litio Argentina. Un segundo. Bueno, acá como problema planteo, ¿no?, esta página de internet que sale en todas las distintas medios de plataformas virtuales, que es litioargentina.com, que es una página de internet que se presenta en distintas plataformas virtuales avalando la explotación extractiva, donde en una de sus publicaciones saca una nota titulada Litio en Salinas Grandes, no todas las comunidades se oponen al litio, publicada el 26 de marzo del 2025. Esa nota. La labor periodística que tiene este discurso y cómo está diseñada a simple imagen sacada de un perfil de Facebook muestra dos distintas realidades. Una, en cómo se muestra a las Salinas Grandes esta noticia, y dos, cuál es la posición que toma la opinión pública, ¿no? No podemos decir mucho de este medio que genera polémica y por ende un impacto. Si a esto comparamos con la noción de Jujuy verde, tiene características similares al notar que hay un aparato que trata sobre las comunidades y su influencia en el territorio. Esta tiene una pestaña particular que reivindica al indígena. Bueno, acá también tratamos de ver, ¿no?, cómo dentro de la misma página de internet, Litio Argentina toma el concepto de indigenista y lo pregona, ¿no?
La convivencia que muestra el modelo de desarrollo sustentable hacia una nueva matriz productiva que lleva al indígena al frente como sostén de dicha estructura económica y política de este gobierno radical es el claro ejemplo del indigenismo en su mayor esplendor. El discurso muestra similitudes a la interpretación del spot publicitario de un Jujuy verde, donde expropia los términos propios de los pueblos y la transforma en su conveniencia un eco Jujuy. Bueno, el marco legal no escapa al conjunto de la construcción indigenista, que refleja cómo a través de las leyes mantiene el sometimiento a lo que ellos deseen, sea cual sea su decisión. Esta nota es, ahí dice, ¿no? Digamos, el marco legal argentino reconoce los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras que ocupan tradicionalmente, pero también establece que el dominio de los recursos naturales como el litio pertenece a las provincias. Ahí es muy llamativo cómo se presenta, ¿no? Y pasan por encima de lo que es la consulta libre, previa e informada de los pueblos. La otra, ¿qué es esta? El discurso de los medios progresistas, también, como la siguiente, la página 12, se pueden ver publicaciones como esta, ¿no? Donde en el transcurso de la nota son alentadoras por posicionarse en cómo las comunidades tienen un respiro frente a este gran modelo extractivo, en la cual toma como una entrevista a Jorge Mamaní, quien comenta que a través del marco legal pudieron frenar a esta empresa. Y hace toda una intervención, una entrevista a Jorge Mamaní y hace ver, ¿no? Y hace sentir una tranquilidad, de alivio, de cómo se posiciona el discurso indigenista en la opinión pública y en la gente. Después, pasamos a la última parte. A originarios.com. Bueno, con esto quiero tratar de remarcar, digamos, la finalidad que se presenta en estos tres casos, tanto como el medio liberal litioargentina.com, a la posición progresista de página 12 y también de originarios.com, que revela la lucha cotidiana y que en la primera habla del mineral como un recurso estratégico, político y económico que sirve solo al mercado, y por el otro la resistencia. El indígena que resiste desde la prensa apoyándose en el marco legal, las marchas y la lucha cotidiana es una manera de consuelo frente al reclamo por su reivindicación y lucha por el territorio y la tierra. Una propuesta indianista que tiene que preservar la información, pero así también el compromiso ético y moral en un discurso de fuerza de reclamo territorial, porque las fuentes y la ciencia interdisciplinaria lo demuestra. La realidad social está a la vista. Está la otra. Ahí. Bueno, en este mapa muestran a las tres cuencas, muestran las tres zonas de sacrificio que están en disputa, donde solo el manejo discursivo sirve como arma para comprar las voluntades. El salar de Olaroz, que agrupan 10 comunidades donde todas dieron el aval y permiso al gobierno de turno. La cuenca de Salinas Grande y Laguna de Guayatayón, que tiene 33 comunidades, las cuales la comunidad de Lipán y Rinconadilla son las que dieron el aval, y después la cuenca de la Puana Salteña. Bueno, a través de este mapa, a través de las publicaciones que se van dando a conocer de manera sorpresiva la participación de las comunidades en torno al litio, y que resultados surgen de estas publicaciones, como es el caso de litioargentina.com, que por un lado da un foco de esperanza al saqueo indiscriminado de los bienes naturales, y por el otro las dudas que se generan entre los pobladores a modo de extorsión para un sí definitivo. Es como que dentro del discurso, cómo se manejan los medios, pudieron comprar la cuenca y ahora vamos viendo de manera estratégica para llegar a esta. Y hay dos comunidades que ya están dando el sí. Bueno, entrando a más análisis, ¿no?, de nuestro problema,
Nuestro problema de análisis aborda sobre el discurso mediático y las representaciones sociales que se presentan en relación al proyecto de extracción de litio en nuestra provincia, que a causa de esto se puede comprobar la influencia de estos actores indígenas que facilitan la aprobación de empresas mineras y la irrupción en la vida cotidiana con modelo de progreso e incentivo a otro modo de vida, de un vivir mejor, que no es otra cosa que la confusión del concepto y lo opuesto a la noción del buen vivir, que lleva a un modelo capitalista competitivo, desigual, excluyente e individualista. La comunicación es un instrumento clave para el logro de las metas prácticas de instituciones y proyectos específicos que buscan el desarrollo que se imponen desde una planificación a un fin y que lleva a un cierto tipo de impacto. Para esto es necesario pararnos sobre el paradigma Pachamama planteado por la licenciada Valeria Durán en Pachamama, nuestra matriz productiva, la institucionalización de un paradigma en Jujuy, donde nos muestra cómo se construyó este paradigma partiendo desde una ley provincial de los 90, que incluye la celebración de la Pachamama como cada 1 de agosto como símbolo de identidad provincial, y la segunda, que fue sancionada en 2013, impulsada por Gerardo Morales durante su cargo como senador, en la que declara a la provincia como capital nacional de la Pachamama. Con esta ley, Morales impuso su candidatura a gobernador y planteó abandonar el viejo modelo productivo expresado con el lema de Jujuy, capital nacional de la minería, para establecer una matriz de desarrollo referenciada en el reconocimiento de Jujuy como capital nacional de la Pachamama. Continúa así que la declaración anti-extractivista, con la oculta intención de legitimar el avance extractivista y de obtener la licencia social necesaria para contener los conflictos territoriales, nos da a entender que el uso indigenista por parte de este discurso mediático hegemónico se presta a la confusión de la opinión pública. El problema del indio es el acceso a la tierra, la educación, la salud, la carencia de los derechos humanos. Un Estado colonial que niega su poder, entonces el problema es el poder. Y desde una perspectiva indianista, el indigenismo se presta a este paradigma avalando el discurso liberal y racista. Bueno, después está la imagen. Ahí lo vemos, ¿no? A Moralito. Dice, nosotros somos Pachamama en la sesión ordinaria del 2016. Ella es definida como una cultura vinculada a la tierra y a la naturaleza, una cultura de paz y trabajo, un pueblo diverso y maravilloso, una provincia verde, ambivalente y sustentable. Esta nota publicada por el Tribuno de Jujuy reafirma el paradigma Pachamama en su institucionalización, cuando el mandatario da de comer a la tierra acompañado de una mujer indígena que es el rostro mediático y el permiso de esta nueva etapa neoextractivista y neocolonial. Y por último, la folclorización que da sustento, como en este caso también, el casamiento de Gerardo Morales en una ceremonia indígena. También, ¿no? Si recordamos, si no me equivoco, ese mismo día estaban reprimiendo a la comunidad Cueva del Inca mientras Moralito se estaba casando. Que en respuesta pasamos acá vemos, ¿no?, como un medio como Indie Media hace una cierta aclaración y en respuesta al casamiento de Gerardo Morales también hace, ¿no?, una distinción de lo que es indigenismo e indianismo. Ahí está. Igual, llegamos a la conclusión. Hemos analizado cómo se muestra el indígena en controversia a la mirada indianista. Por un lado, como es el caso de los medios alternativos frente a una postura de resistencia, alivio a la causa indígena, y por el otro, el hegemónico, en cómo es usado el indio para avalar el extractivismo. Si tomamos posición desde una mirada indianista, no encontramos casos de suma relevancia donde se muestre al indio en su postura ideológica reivindicando su poder, como plantea Fausto Reynada en su libro La Revolución India, sino más bien el paso a seguir en el tablero de ajedrez. Diferente es el caso de las publicaciones caseras, como las páginas propias de las comunidades, donde podemos encontrar varias, como por ejemplo la lucha de la comunidad Cueva del Inca, lo que fue el gran levantamiento popular del 18, 19 y 20 de junio del 2023, del tercer Malón de la Paz, donde nace así Pumamarca Resiste, que son parte de prensa, la reivindicación indianista, la autonomía que se muestra a través de las redes sociales, es también parte de la lucha mediática.
La primera marcha de la mujer originaria muestra el despertar del término indianista, la radio abierta, las caminatas que se hacen todos los años de la Quiaca San Salvador de Jujuy por el agua y la vida, y así el reflejo del descontento popular frente a un paradigma que se posiciona como una falsa promesa ambiental. El caso de decir no a la megaminería es en profundo rechazo, y decir no a la megaminería, o sí, bajo condiciones, una respuesta puede ser también: nací y ya estaba Mina el Aguilar. Una mirada indianista sigue siendo la de reclamar su autonomía como pueblo-nación y su lugar de poder que rodea a los apus sagrados dadores de vida. Entonces el rol periodístico es la ética de estar presente por el agua y la vida. El gobierno identificó a Jujuy con Pachamama mediante una estrategia de valoración cultural orientada a la mercantilización. Entonces el indianismo siempre estará a disposición del indigenismo. Para cerrar, quiero hacer mención, digamos así, de cómo está la laguna de Pozuelo. Todo lo que vemos a los costados son los pedimentos mineros. Y bueno, por foto y colaboración de compañeros, hermanos, hermanas que viajaron, esos son, ¿no? Cómo quedó la laguna de Pozuelo, los animales muertos. Y bueno, y eso es Cangrejillo, que también está en lucha, resistencia. Y bueno, hasta acá quería llegar y mostrar cómo se van ¿no? articulando estos discursos antihegemónicos de los medios alternativos, tanto de la izquierda como de la derecha, el término indianismo e indigenismo, en dos dicotomías que hay que terminar, ¿no? de desglosarla, y posicionarnos, ¿no? Tanto de la educación, tanto de la historia, tanto de la filosofía, tanto desde todas las ciencias. Bueno, nada, eso es. Muchas gracias, Lucas. Ya saben, las ideas que les vayan surgiendo. Aquí la hermana Elisa nos presentó una performance artística y nos invitaba a que reflejemos esas ideas que se nos van ocurriendo en los espejitos de colores que nos suele vender el indigenismo, diría, en línea con lo que viene comunicando Lucas. Bueno, ahora continuaría yo y voy a hacer una lectura porque me olvidé del resumen, así que espero no ser un plomazo. Bueno, el título de este trabajo se llama ¿Quién soy? En signos de pregunta, ¿quién soy? Indios y la sobreabundancia de yuncus, pongos políticos y caras izquierdizantes en la colonial Facultad de Humanidades en estos últimos tiempos. Voy a hacer una breve introducción del escrito y dice así. Bueno, el siguiente escrito se realiza desde una perspectiva indianista. El mismo abordará especulativamente una de las formas posibles de responder a la pregunta ¿quién soy?, apelando a disertaciones orales de hermanos activistas de nuestro sur collasullano, que es el espacio-tiempo donde estamos situados particularmente, en referencia a las clases públicas de indianismo que se dictan desde el 2020, hermanos activistas, en esta facultad, ¿no? Y también en base a textos indianistas también de nuestro Collasuyo Sur, ¿no? A su vez, abordaré de manera amena y no necesariamente académica categorías que resultarían bastante problemáticas de teorizar, apelando a pensadores y filósofos de la tradición occidental. Es por ello que para dimensionar estas categorías como indios, indianismo, indigenismo, yuncus, pongos políticos o caras izquierdizantes, voy a recurrir en reiteradas ocasiones al auxilio de otro tipo de material, oral y escrito,
que nos permitirá interpelarnos y divisar con otros ojos, sentires, pensares y vivires, apelando a hermanas y hermanos amautas, filósofos y pensadores, muchos de ellos indianistas que se encuentran ausentes en la currícula colonial de nuestra casa de estudios. Y a partir de ahí, en un esfuerzo hermenéutico por comprender las realidades que padece nuestro claustro estudiantil en nuestra Facultad de Humanidades, haré una variedad de observaciones en busca de reflexionar e interpretar algunos de los sucesos paradójicos que acontecen en nuestra institución educativa. Empiezo con la primera pregunta, ¿no? ¿Con quién soy? ¿Será suficiente decir soy indio, soy rosado, soy marrón, soy blanco, soy negro, soy de la franja morada, soy peronista, soy anarquista, soy mileísta, soy indianista, soy trotskista? Podría seguir así ad infinito. En muchos sentidos, la respuesta a esta pregunta siempre es insuficiente y muchas veces la respuesta suele encontrarse acudiendo al entramado ideológico al que se pertenece. Juzgase luego si satisface o no la respuesta. A menudo el color del cuero nos lleva a lugares insólitos, a tal punto de que a la indiada se nos suele decir que todo ese charlatanerío de la identidad no sirve, atrasa, ya no hay indios. Date cuenta, somos seres humanos. Por lo general esta afirmación la hacen hermanos académicos de indistintos colores de cuero, para esquivar esta difícil y dolorosa pregunta de reconocimiento. Ante esas respuestas simples, uno queda perplejo al darse cuenta de que dan por hecho de que nosotros ni siquiera hayamos contemplado la posibilidad de considerarnos humanos. Desde hace un buen tiempo se viene respondiendo a esta pregunta, de distintas formas y maneras, distintas tradiciones, corrientes y escuelas de pensamiento lo vienen haciendo, antes y después de la muerte del Mesías de los cristianos. Sin embargo, no es la intención de este escrito dar fe de todas las posibles respuestas a tan profunda pregunta, tampoco mencionar las más importantes para Occidente, ni mucho menos hacer un monólogo egocéntrico respecto a mi persona, o mi insignificante interpretación a dicho interrogante. Sin embargo, de lo que sí me ocuparé es de algunas formas y maneras mediante las cuales podemos lograr un acercamiento desde una perspectiva indianista, desde el Jujuy collasullano, en el que nos encontramos hilvanando este complejísimo proceso de reconocimiento que va mucho más allá de la simple acreditación identitaria a la que la lógica burocrática del Estado argentino acostumbra a reducirlo, ¿no? Lo que llaman el documento nacional de identidad, ¿no? Empezaré citando un texto del hermano Elvio Cabrera llamado La conciencia histórica, el cual se leyó y se trató en líneas generales en la clase pública de indianismo en el 2020, y él hace una serie de acotaciones respecto a esta pregunta, ¿no? Bien, el texto de la conciencia histórica es del 2018, ¿no? Está, si a alguien le interesa, está en la web, así bajo el mismo título, La conciencia histórica, Nación Colla, y le va a aparecer el texto de manera rápida. Bueno, allí en ese texto
Cabrera nos invita a sumergirnos en nuestro árbol genealógico y ver lo grandioso y maravilloso que es nuestra raza. Luego también cito una de las intervenciones que realiza Cabrera, la tercera clase pública de indianismo, que esta se llevó a cabo en la Casa de la Mujer Indígena en el 2021, en uno de los locales de Llancasmaqui, que nos abrieron las puertas para salir de la facultad porque no nos daban aula, la verdad. Así que tuvimos que hacerla ahí. Bueno, allí Cabrera hace una alusión a una doble distinción del reconocimiento, en respuesta al poema que en esa oportunidad habíamos leído, que se llama Nuestras Raíces Ancestrales. Y bueno, lo leemos al comienzo de las clases, eso en general. Bueno, y describe Cabrera el largo proceso que implicaría indagar en el porqué de la negación de quiénes somos, el porqué de la negación de nuestra identidad. Allí Cabrera habla de un doloroso mirarse, una introspección muy dolorosa de reconocimiento, a tal punto que si prestamos la debida atención a nuestras experiencias, éstas desnudarán nuestras fachadas completamente. Se develará un racismo devastador que suele pasar desapercibido e inconsciente, pero que se encuentra profundamente incrustado en los cimientos propios del Estado argentino y de sus instituciones que lo reproducen. A su vez, antes de finalizar su intervención, Cabrera describe una segunda forma de reconocimiento, a la que denomina indigenista, folclorista, de uso y abuso habitual por parte de las derechas e izquierdas. Cabrera señala la importancia de escarbarnos por dentro y reconocer con orgullo nuestras formas de ser, de sentir, de pensar. Ese camino es el que debemos transitar como nación colla para empoderarnos, para liberarnos. Y justamente en este sentido, en este sentido es justamente que no sé si ustedes conocen cuál es la situación del claustro estudiantil en esta facultad. Para muchos es un escándalo, ¿no? Pasan cosas que la verdad que cualquiera que viene de afuera se sorprende. ¿Cómo que no tienen un centro de estudiantes que los represente y que haga valer sus derechos, ¿no? ¿Qué está pasando en esa facultad de humanidades, ¿no? De algunas humanidades, diríamos por ahí, ¿no? Bueno, si nos ponemos a curiosear un poquito en los comunicados y en esta pelea de poder que hay acá internamente entre los sectores más hegemónicos peronistas de Juntos, que hacen sus propias llamados a elecciones, en la cual no se presenta nadie, entonces se proclaman los ganadores, ¿no? Qué loco. También tenés otros sectores que se asocian, juntan firmas y se presentan a unas elecciones y suceden alianzas muy particulares, ¿no? Bueno, y en ese sentido justamente venía el título de este escrito, ¿no? Este escrito que busca que no seamos serviles ni dóciles, ¿no? Que no seamos yuncos, ¿no? Que no seamos ponguitos, que no le trabajemos gratis esas lógicas de politiquería barata, ¿no? Que lamentablemente se impone en nuestra facultad, ¿no?
quisiera extenderme más, pero también quería finalizar con dos cosas. Por un lado, un texto que escribió, por ahí debe estar el hermano Guaira, un hermano que tiene unos escritos formidables. Hace poco hizo un escrito que justamente en apoyo, ¿no? En apoyo y en respaldo a las luchas. Siempre está ahí el hermano que se llama Ruwanaway, la pronuncio terrible, pero seguramente él me corregirá. Pero bueno, lo que por ahí nos pone como tarea el Guaira es de que nosotros tenemos un hacer, tenemos un deber hacer, como una especie de imperativo categórico, ¿no? En ese sentido tenemos que rescatar lo nuestro, ¿no? Recuperar nosotros mismos, ¿no? No es que venga alguien externo y nos diga, mira, usted va a ser más indio si se pone las plumas de este color o si se para a la derecha o a la izquierda, ¿no? Somos nosotros los que decidimos qué reivindicamos, qué no, ¿no? Y hay mucho arsenal teórico, material, simbólico, bibliográfico, prácticas constantemente manifestándose y mostrando el indio dormido, diríamos por ahí, ¿no? Que está latente. Y justamente por ahí también Guaira cita un texto de Fausto, ¿no? Del pensamiento amáutico, que dice lo siguiente: en lo más profundo del indio hay un pensamiento dormido, una ciencia petrificada. A fuerza de trabajo intelectual intenso, quizás doloroso y trágico, hay que despetrificarlo y despertarlo. Con estas palabras, justamente en esta reconstrucción de nuestra identidad, en este camino de reconocimiento de esta tarea que tenemos, uno recuerda mucho el proceso complejo del que habló por ahí al comienzo el hermano Cabrera, ¿no? El proceso de reconocimiento no es un camino fácil, es un camino duro, difícil, implica ver muchas realidades, implica reconocer tus propias raíces. Ese escarbe es un escarbe muy complejo, muy arduo, muy trabajoso y también muy complejo, ¿no? Y quizás nunca estemos satisfechos con esa construcción que vamos haciendo, más que nada cuando vamos siendo cada vez más exigentes, ¿no? Entonces, eso, hermanos, disculpen la largura, pero tenemos que dar paso a los siguientes expositores. Bueno, gracias. Si tienen algún